atendemos las relaciones tensas o rotas dentro de la iglesia? ¿Demostrará esto falta de espiritualidad? ¿Demostrará que Dios no está con nosotros o con ellos? ¿Demostrará que vivimos vidas de apariencia? No. Las diferencias entre la comunidad cristiana no demuestran nada de esto. Solamente demuestra que somos personas diferentes, con origen diferente y forma de pensar diferente. Pero que a pesar de esas diferencias, unidos en propósito y guiados por el Espíritu Santo, podemos realmente trabajar juntos a pesar de nuestras diferencias. Hoy vamos a hablar justamente de eso, lección número 10, la unidad y las relaciones rotas. Esperamos que la lección de esta semana nos muestre cómo restablecer las relaciones que han sido fraccionadas, las relaciones que lamentablemente se han desunido, relaciones rotas, cómo con la ayuda de Dios pueden restablecerse. Te invitamos a que te quedes con nosotros, estamos listos para iniciar esta lección número 10. En un momento, comenzamos. Bien, estamos contentos de darte una cordial bienvenida a este nuevo repaso, la lección número 10, titulada La unidad y las relaciones rotas. También es un gusto para nosotros darle la bienvenida a nuestros colegas que estarán compartiendo con nosotros los conceptos, las ideas, el repaso de esta lección. Vamos a dar la bienvenida al pastor Isidro López, que está nuevamente con nosotros, catedrático de nuestra Universidad de Montemorelos. Gracias por estar con nosotros, pastor. Bienvenido. Es un placer estar, es una lección. Cuando estamos platicando sobre ella, es emocionante realmente porque tenemos que aceptar que en este mundo donde vivimos a veces algo se quebranta. Y la lección de esta semana nos indica que no importa lo que se quebrante, tenemos que aprender a restaurarlo y que todo quede de la mejor manera posible. No igual, pero sí de la mejor manera posible para poder estar todos a gusto caminando hacia el reino de los cielos. ¿Es posible? Es posible, sí es posible. Con Dios es posible. Sí. Gracias. Presidente de la Misión del Valle, el pastor Héctor Armenta, gracias por estar con nosotros. Aquí estamos, con gusto. Y en verdad que, pues en nuestro trajín diario, en las relaciones en el hogar, en la iglesia, en nuestros trabajos, se fracturan las relaciones. Y qué bueno que el autor de esta lección pudo concebir un elemento como para poder restaurar esas relaciones quebrantadas y caminar en el mismo rumbo en dirección a la patria celestial. Y esto es posible, finalmente ese es el espíritu de Cristo, el perdón, el estar llevándonos bien, entre tanto caminamos. Es que se hace más fácil el camino. Mientras nos llevamos bien es más fácil caminar en rumbo a la patria celestial. Hay momentos en que nos es difícil, pero Dios ha hecho provisión para que esas relaciones un tanto fracturadas puedan restablecerse y continuar la marcha en rumbo a la patria celestial. Amén. Así sea. Así sea. Y que esta lección contribuya a ese propósito. Apoyo base de nuestra lección, Pastor Abraham Ramírez. Gracias por estar con nosotros, Pastor. Gracias, Pastor. Dios es experto en restaurar relaciones. Amén. ¿No? El hombre le dio la espalda y lo busca, restaura la relación y nos enseña cómo. Ojalá Dios quiera que podamos seguir su ejemplo. Así sea, Pastor Abraham. Gracias por estar con nosotros. El bosquejo que vamos a seguir en esta ocasión será, número 1, el perdón restaura, será el primer punto, que tiene que ver con domingo y miércoles. El segundo punto, restauración y transformación, lunes y jueves. Y el tercer punto, funciones con propósito, hablando del día martes y de los dones espirituales. Si les parece bien, vamos a hacer una oración, así como estamos, inclinemos nuestro rostro. Cariñoso Dios, queremos agradecerte por la oportunidad de estar reunidos en esta mesa, listos para desarrollar este repaso de la lección número 10. Señor, hay muchas cosas que se rompen en este mundo y hay muchas relaciones rotas, incluso dentro de la iglesia. Pero gracias porque en ti todo puede ser restaurado y todo puede ser transformado. Señor, que esta lección contribuya para que tu iglesia se mantenga unida a pesar de las diferencias y que nuestras relaciones se mantengan firmes y fuertes para poder cumplir la misión que nos encomendaste. Amén. Dirígenos en esta ocasión, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén.
Bien, vamos a comenzar entonces directamente con el primer punto, que tiene que ver con el perdón. Restaura. Pastor Isidro, definitivamente hay situaciones donde las relaciones se rompen. Y comienza la lección hablando de Pablo y Bernabé, esos discípulos que tuvieron una diferencia con Juan Marcos, ¿no? Porque Juan Marcos pues de repente titubeó, de repente dio marcha atrás, y bueno, hubo una discusión entre ellos, ¿verdad? Que uno puede pensar, generó división, pero al final, bendito Dios, esa relación se restauró. Sí, tenemos que recordar que para que haya perdón, o para que se busque el perdón, o para que se dé el perdón, primero tiene que haber un quebrantamiento de algo. Por eso es que estamos aquí hablando del perdón, el perdón restaura, ¿no? ¿Por qué? Porque primero se quebranta una amistad. Es simplemente que recordemos todos que Pablo justamente había ido con Bernabé en un viaje misionero enviados por la iglesia, pero cuando llegan con el joven que dice, yo voy, pues los jóvenes son atrevidos, ¿no? Ellos quieren ir a todo, quieren hacer esto, pero cuando vio que el asunto no era tan fácil, que estaba complicado, que ir en el barquito de aquellos días te producía dolores de cabeza, mareos y todo, dice, ¿saben qué? Esto no es para mí, y se regresa. Van a emprender el nuevo viaje misionero, y ahora Pablo dice, no, espérate, a él yo no lo llevo. Y Bernabé con mucho cariño, amor, oye, vamos a darle otra oportunidad. Dice Pablo, no, ya fue un fracaso la primera vez, porque vamos a dejar que el fracaso, es más, el fracaso ya lo avisó de nuevo. Y Bernabé intercediendo, Pablo diciendo que no, y finalmente llegan a un punto donde todo se tensiona y se rompe, porque se rompe, se rompió el asunto. ¿Qué es lo que se rompió? Se rompió una amistad que justamente había sido favorable para llevar adelante la predicación del Evangelio. Entonces, nosotros a veces podemos pensar que Pablo fue muy duro al juzgar al muchacho, ¿verdad? Porque lo podemos decir. Pero no estamos aquí ni justificando a Pablo, ni justificando a Marcos, ni justificando a Bernabé. Lo que estamos diciendo es, para que haya perdón, una relación debe quebrantarse, y aquí se quebrantó. La razón por la cual se haya quebrantado no debiese tanto interesarnos, sino el asunto que se quebranta. Y se puede quebrantar. Esta, por ejemplo, se quebrantó por un chico que no quería ser llevado por Pablo. Al final Dios transforma, y en lugar de un equipo, hay dos equipos de evangelismo. Así, es decir, Dios puede transformar muchas cosas. Cuando uno se deja utilizar y transformarlas en bendición. Pero antes de eso, no quiere decir que, bueno, dijo Pablo, ¿sabes qué? Pues ya por lo menos a Marcos yo no me lo llevé, ¿verdad? Vente conmigo. Y se lleva a Silas con él, ¿no? Y ya están allá ellos tranquilos realizando una obra, estos realizando otra obra. Pero la situación, ¿cómo quedó? ¿Cómo quedó? Parece que quedó tensa. Así que después de un tiempo Dios tiene que usar otra vez a esos mismos hombres para que ahora tengan que aceptar que algo pasó, que estuvieron errados. O sea, sobre todo no estamos hablando de Bernabé, sino de Pablo, el apóstol, que le da el crecimiento a la iglesia, el que desarrolla, el que todo. Y de pronto ¿cómo entiende que los problemas dividen? Y que para que otra vez reine la unidad, debe haber perdón. Él parece que lo entiende de esa manera, ¿no? Me da mucho gusto saber que los discípulos que el Señor eligió no eran diferentes a nosotros. Me da mucha alegría saber que estos relatos demuestran la naturaleza del corazón humano, Pastor Abraham. Sí, pastor. Aquí hemos visto a dos personas, Bernabé y Pablo, que tienen una misión en común. La iglesia los manda a predicar, ¿no? Y ya se dijo el asunto del problema. Marcos, que era sobrino, ¿verdad?, de Bernabé, ¿verdad? Bernabé tal vez sintiendo ese afecto, ese cariño de familia, pues se lo quería llevar otra vez, y Pablo dice, no, yo no llevo chamacos cobardes, ¿no? Que no sé. Así que, mimados, ¿no? Así que ahí está la división. Sin embargo, a mí me gusta lo que dice aquí, dice, el apóstol que predicaba de la gracia
pues debía conceder la gracia, ¿no? Y el apóstol que predicaba del perdón debía de perdonar. A lo mejor sí hubo diferencias, se separaron, pero más allá de los dos grupos misioneros ahora, el corazón de cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué pasaba en el corazón de cada uno de ellos? Lo que podemos decir acerca del perdón, pastor, es que es un asunto personal. Es un asunto personal. ¿Por qué? Porque el perdón se puede dar sin que haya respuesta de la otra parte. ¿Sí? Se busca la reconciliación. Y reconciliación dice que hubo algo que estaba bien, ¿verdad? Se rompió y ahora se busca reconciliar. Cuando dos personas que no se conocen chocan, van a conciliación solamente, porque no se conocían. ¿Okay? No había una relación entre ellos, van a conciliación, van a arreglar el asunto y punto. Pero cuando había antes algo que se rompió, es reconciliación. Y entonces se busca, con el perdón se busca la reconciliación. Y el perdón se puede dar aunque no haya reconciliación. Gracias a Dios en este caso sí lo hubo. ¿Sí? Después vemos cómo Pablo dice que Marcos le es útil. Tráemelo, me es útil. ¿Sí? Y entonces cambió su manera de pensar de Pablo. El perdón da eso. El perdón es una decisión. Decido perdonar. ¿Sí? Y en ese momento mi manera de pensar cambia. Si antes yo lo veía cobarde o qué sé yo, bueno, pero tiene algo positivo también. Quiso ir en el segundo y se ha mantenido. Pues ahora me puede ser útil y lo llamo. Y esas personas que antes yo le veía más defectos que virtudes, ahora le veo más virtudes que defectos tal vez. El perdón cambia la manera. ¿Por qué? Porque la persona que perdona, pastor, es la más beneficiada. Amén. Porque cuando uno perdona, entonces, dice un escritor, empieza la marcha de los santos. Reinicia, porque cuando tú tienes un agravio o se produjo un agravio y no perdonas, te detienes en tu crecimiento espiritual. Cuando perdonas, eres libre y empiezas a crecer otra vez. Así que yo creo que si hay alguna situación, ¿verdad?, con alguien, el perdón, que es una decisión, debemos de otorgarlo, debemos de ver de tal manera que el perdón se produzca en nosotros para quedar libres de esas tensiones que pueden suceder. Hay dos cosas que me gustaría resaltar con lo que se ha mencionado hasta este momento. En primer lugar, la reacción de Marcos no fue por irresponsabilidad. No fue un hombre irresponsable, sino fue un hombre que le dio temor, porque la sierva de Dios menciona que no acostumbrado a las penurias se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Tenía todavía que aprender a arrastrar el peligro, la persecución y la adversidad con corazón valiente. O sea, no es que es un muchacho que, bueno, pues tuvo otra cosa que hacer y no fue. No, es un muchacho que tenía el deseo de servir, pero tuvo miedo porque las penurias iban a ser muchas. Me parece que ese es un punto importante. Y el segundo punto que quiero resaltar es, el perdón completa la verdadera restauración, como menciona el pastor Abraham. Porque podríamos haber dicho, pues ya se pelearon y se hicieron dos grupos. Pues qué bueno, ya que no se hablen más y cada quien que trabaje. No, tuvo que venir el perdón para que entonces se pueda completar la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas, que es la verdadera restauración. Pastor. A mí me parece que lo que Pablo estaba viendo, como usted lo menciona, lo que Pablo estaba viendo era su temor, su poca disposición a afrontar las consecuencias de un trabajo no fácil, que era el dejar la casa e ir predicando de lugar en lugar, como era el plan que Pablo tenía. Así que Pablo ve esa inconveniencia. Bernabé, por otro lado, ve la intención y Bernabé quiere, pero finalmente está la discusión esa donde pues se hace la división de los dos grupos. Y quiero mencionar, quizá en nuestro trabajo, en nuestras diferentes actividades, en el liderazgo de la iglesia, hay dos áreas
que me parece son importantes que podemos ver aquí. Quizá una de las áreas, hay líderes, por ejemplo, que están inclinados hacia el logro de objetivos, hacia la tarea, donde descuidan un poco el asunto de las relaciones. Y creo que en ese sentido Pablo estaba más encaminado hacia lograr el objetivo que él tenía en ese primer viaje misionero, que cuando finalmente ve, dice el capítulo 13 del libro de los Hechos, que Juan Marcos se regresa, pues ellos continúan haciendo el trabajo. Bernabé, por otro lado, está viendo el potencial que su sobrino tiene, Juan Marcos, y entonces él en su segundo viaje misionero, cuando están por iniciar, él quiere que vaya porque él ve que hay posibilidades. Y finalmente, lo que la lección de esta semana presenta es la preocupación de que nosotros, en la actualidad, pues debiésemos ver esos procedimientos que ellos utilizaron para restaurar las relaciones y mantener la unidad de la iglesia, mantener tanto el cumplimiento de los objetivos como las buenas relaciones. Pues eso es lo que debemos de ver nosotros en este momento. Me llama la atención dos textos que no aparecen en la lección, pero quiero mencionarlos ahora. Por ejemplo, Hebreos 12:14, donde dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por un lado ese, y por otro lado, cuando Pablo escribe en Romanos 12, el versículo número 18, donde dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Pablo lo entendió. Y finalmente él cambia de parecer, cambia de opinión en relación a lo de Juan Marcos, porque al final Juan Marcos pues llegó a ser un instrumento útil también. Quizá necesitaba pasar por la prueba del fuego, quizá necesitaba pasar por la experiencia que finalmente da formación. Y entonces ese Juan Marcos es el que finalmente tenemos como el autor del Evangelio de Marcos. Algo que fue una bendición. Ahora, eso lo vemos como parte de, no sé, la lección, la Biblia no presenta algunos aspectos importantes entre lo que sucedió en la ruptura con la restauración. No tenemos elementos. Lo cierto es que el resultado finalmente lo podemos ver con un evangelio escrito por un muchacho que cambió. Sí, yo creo que aquí una de las cosas que se nos pasa, es ¿qué movió a Marcos para que deseara ir al segundo viaje misionero? Eso es lo que creo que nunca lo abordamos, ¿no? Yo creo que cuando él estaba ya en casa, y que me imagino a la madre diciendo, ¿qué pasó, hijo? ¿Cómo que regresaste tan rápido? No, es que aquellos se quedaron, ¿y tú? Pues yo me vine. Yo creo que Marcos estuvo más de una vez pensando, y después estoy convencido, porque eso debió haber sido, se arrodilló para pedir perdón a Dios por eso, ese acto que él comete. Por eso es que después se atreve a ir, ahora se coloca en las manos de Dios para hacer el trabajo. Pero también lo mismo pasa con Pablo, porque Pablo entiende, y la lección, aunque no lo dice acerca de él, pero sí tiene dos parrafitos que son muy importantes, y más son líneas, dice, el perdón es vital para nuestro bienestar espiritual. Es decir, él lo entiende, Pablo lo entiende, porque por eso es que habla tanto del perdón. Él ahora entiende que tiene que perdonar para también él estar espiritualmente. ¿Cómo él va a estar trabajando en la obra? ¿Verdad? Porque ese es el asunto aquí. ¿Alguien puede estar enojado haciendo el trabajo pastoral? La respuesta es sí. O sea, no pensemos aquí, oye, pero ¿qué? No, Pablo estaba haciendo el trabajo pastoral, molesto todavía. O como anciano, como líder de la iglesia. Y claro, y en la iglesia se presta también. Puede ser anciano, director de jóvenes, lo que quieras. Enojado con un hermano y cantando amémonos de corazón. O sea, familia sentada de un lado y peleados con los del otro. Y entonces, por eso es que esta parte, me parece, el perdón es vital para nuestro bienestar espiritual. El perdón libera al otro de nuestra condena, porque Cristo nos ha liberado de su condenación. Entonces yo aquí puse dos pensamientos. El perdón le hace bien al perdonador, no al perdonado. Así es. El perdón me hace bien a mí. Así es. Es más, el otro es posible que ni siquiera piense que yo lo debo perdonar. Pero no es problema de él, el problema es mío. Así es. Así que yo le digo al que me ofendió, ¿sabes qué? Mira, te perdono y puede. Es más, hay personas que a veces dicen, oye, pero yo nunca te ofendí, es que yo nunca te hice.
mira, lo que quieras, yo te perdono y se acabó. ¿Quieres aceptar mi perdón? No, eso no es mi problema, yo ya te perdoné. Y el segundo es que mi perdón tampoco justifica a la otra persona. Así es. Porque la otra persona, ahora yo le pido perdón y la otra persona, si me ofendió o no, él va a decir, bueno, yo nunca lo hice. O va a poder decir también, bueno, también tengo que pedir perdón porque sí me dije algo de más. Así que son dos cosas que me parece que todos debiésemos recordar. El perdón le hace bien al perdonador, no al perdonado. Y segundo, mi perdón nunca va a justificar al ofensor. A manera de cerrar este primer punto, hay una cita muy linda que dice: por más dolorosamente que se nos haya herido, no debiéramos atesorar nuestros agravios y simpatizar con nosotros mismos por causa de las ofensas que se nos han inferido, sino de la misma manera como esperamos que se nos perdonen nuestras ofensas a Dios, así debemos perdonar a los que nos han hecho mal. Vamos a hacer una pausa, regresamos a esta lección número 10, la unidad y las relaciones rotas. Regresamos. ¿Ya viste ese libro para tu salud, para tu liderazgo, para tu crecimiento espiritual? ¿Ya fuiste por el libro para tus hijos o para ti? ¿Ya fuiste por tu Biblia? ¿Por tu himnario? ¿Por tu lección? Hay más de 400 títulos esperando por ti. Visita una tienda GEM. Hay una cerca de ti. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 10, la unidad y las relaciones rotas. Ya hablamos del primer punto, que es el perdón restaura. Pero vamos a continuar con esta línea de pensamiento en el segundo punto, que es restauración y transformación. Se mencionaba en esta mesa, Pastor Isidro, ¿podemos nosotros estar trabajando? Usted mencionaba, estando enojados, podemos estar adorando, cantando himnos de unidad, y podemos estar peleados con una familia dentro de la iglesia. Y podemos tomar como base lo que sucedió con Pablo y con Bernabé. Decimos, bueno, se fue cada quien por su lado y se pusieron a hacer la obra y trabajar para Dios. Pero faltaba el elemento del perdón que ya introdujimos. ¿Qué restaura el perdón, pastor? ¿Qué se logra con este elemento tan importante? Es que tenemos que aceptar dos cosas que hace el perdón, que a veces se nos olvida. En primer lugar, el perdón restaura mi relación con Dios, porque eso se quebranta cuando yo me molesto con mi hermano, eso se quebranta. Porque si las Sagradas Escrituras en el capítulo 13 del libro de San Juan dice que nos debemos amar, y después lo reafirma más adelante igual, que nos debemos amar. En esto conoceréis que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Entonces, ¿qué pasa cuando dejo de amar? Pues la gente no me va a conocer como que soy discípulo del Señor, así que la relación con Dios se quebranta, pero también se quebranta la relación con mi prójimo. Entonces, yo voy a hacer todo lo posible por restaurar la relación. Y por eso decíamos hace un instante en el segmento anterior, mi relación cuando yo la ligo de nuevo con la persona que ofendí, es posible que él me diga, es que tú haz lo que quieras, yo no te perdono.
Eso puede ser la reacción de él, pero no la mía. Porque yo ya le dije, yo te perdono o perdóname, como querramos verlo. Y eso yo ya traté de restaurar mi relación, así que yo hice mi parte. Yo no puedo decir, mira, nuestra relación sigue quebrantada, porque cuando alguien me pregunte, yo simplemente puedo pedir, no, yo ya le perdoné. Yo ya pedí perdón, siguiendo justamente la regla que nosotros encontramos en San Mateo 18, ¿verdad? Yo ya le pedí perdón. A veces decimos, bueno, hay personas que a veces dicen, está bien, ya te perdono, hombre, para que ya no me sigas molestando, yo te perdono. Okay. Él ya me perdonó. Ahora, si él lo hizo de corazón o no lo hizo de corazón, eso no es lo que está hablando la lección. Y me parece que no es de lo que habla las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras dicen, yo tengo que pedir perdón. Porque esa es la manera de restablecer la relación. Pablo lo entendió. Parece que al principio no lo entendía tanto y por eso decíamos que parece que se fueron con la situación tirante. Pero después parece que lo entendió tanto, de tal manera que cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras en 2 Timoteo 4:11, nosotros encontramos un cambio en su forma de ver a Juan Marcos. Primero Juan Marcos, yo me imagino ahí que él está diciendo tantas cosas de Juan Marcos. Oye, pero ¿cómo es posible que aquel se lo haya llevado? Pero 2 Timoteo 4:11 dice, solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo porque me es útil para el ministerio. ¿De qué habla ahora? Una relación restaurada. Un Pablo que entendió el asunto del perdón. Dios me perdonó y debo perdonar como Dios me perdonó. ¿Qué es lo que dice el Padre Nuestro? Cuando nosotros leemos el Padre Nuestro, en capítulo 6, versículo 12, dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cuántas veces repetimos el Padre Nuestro y cuántas pocas veces se nos queda lo que dice aquí? ¿No? Pablo perdonó, restauró las relaciones, hubo un chico que llegó a ser una bendición para la iglesia y ahora Pablo puede escribir con una autoridad cómo debe darse el perdón. Por eso es que cuando le escribe a Onésimo, sobre Onésimo, a Filemón, él con toda la autoridad puede decir, ¿sabes qué? Mira, recíbele como a tu hermano. Y yo no sé cómo recibiría Filemón el asunto, ¿no? De que, oye, pero si este esclavo se fue, no sabemos si se llevó algo, porque otra vez volvemos, no dice la Sagrada Escritura, no sabemos, nada más sabemos que era un esclavo que se fue. Ahora le dice, no, es una persona transformada, es útil, y es útil y transformada porque se encontró con el Señor Jesucristo le transformó y ahora puede ser de utilidad para mí y para ti también. Restaurado, ¿no? Restaurado, claro. Un esclavo transformado, ahora restaurado. Y qué interesante la forma que ahora Pablo con solvencia puede decirle a Filemón, mira, subsana esas diferencias que hay entre ustedes. No sé, en algún momento Pablo experimentó el hecho de que el cambio de opinión en relación a la utilidad de Juan Marcos, pues ahora Filemón tenía que experimentar lo mismo con Onésimo, ¿no? Ese es el perdón. Claro. Ese es el perdón. Es el ejemplo de Cristo. Y el pastor López lo mencionaba hace un momentito. Es que nuestro primer deber de restaurar las relaciones rotas es con Dios mismo. Es nuestro primer deber. Y enseguida, pues con nuestro prójimo. Porque el perdón es renunciar a resentimientos que anublan nuestra vida, que entorpecen nuestro trabajo, que obstruyen nuestra relación con Dios. Por eso, cuando uno perdona, renuncia a todo eso. Es vital para nuestra vida espiritual, sana las heridas, restaura relaciones rotas, como lo hemos mencionado, reconcilia, no requiere que sea culpable, ¿no? para extender el perdón, erradica la ira, la amargura, elige un camino de recuperación, no elimina consecuencias. Y aquí esto es muy importante que nosotros podamos entender que aun cuando hay perdón, resulta que hay consecuencias que hay que cargar de cualquier forma, aunque haya ese perdón, ¿no? Correcto. Pastor Abraham. Sí, pastor, me imagino a un Pablo maduro, tranquilo,
con paz en su corazón en la prisión. Y entonces en la prisión está otro preso, ¿verdad? Que Pablo le empieza a predicar el Evangelio. Y entonces el preso le cuenta que le hizo un agravio a su señor, no al dueño, porque es un esclavo, fugitivo. Yo también lo conozco. Regresa. No, ¿cómo voy a regresar? Regresa. ¿Sí? Ahora Pablo, el que se había enojado, ¿verdad? Ahora es transformado por el Señor, perdona a Marcos, es liberado de esas amarguras en el corazón y ahora predica otra vez el perdón. Y dice, mira, te voy a mandar con tu Señor que te escapaste, tú hiciste mal, debes ir y retomar las cosas, reconcíliate con tu Señor. No, pero pues tú no te preocupes. Y entonces Pablo le escribe a Filemón y le dice, ¿verdad? A mi hijo que engendré en las prisiones. Uh-huh. Y para ti es un hermano. Recíbelo como un hermano. Qué bonito es eso, ¿no? Que las relaciones se vuelvan a establecer. Y ahora Onésimo llega con su expatrón, ¿verdad? Y entonces ya no lo recibe como un fugitivo, un esclavo fugitivo, sino como a su hermano. Eso es lo que hace el Evangelio. Amén. ¿No? Ahora, perdón, a mí me llama la atención la historia esta porque ¿acaso Filemón no tuvo la oportunidad de hacer el trabajo misionero con Onésimo como Pablo lo hizo en la prisión? A mí me parece lo que el pastor Isidro mencionaba hace un ratito. Hay ancianos o líderes de la iglesia o pastores que estamos trabajando con amargura donde no estamos haciendo el trabajo. Sí, yo creo que hay una parte, miren, el asunto parece que era conocido. Ahora, estamos aquí diciendo lo que parece. Vean la epístola a Filemón, tiene algunas cosas muy interesantes que por eso estamos hablando de la restauración y la transformación. Claro. El pastor Abraham ya mencionó a una cosa, dice el versículo 16, muy amado por mí y más por ti, tanto como persona y como hermano en el Señor. En otras palabras, recíbelo para siempre, pero no ya como esclavo, sino como hermano amado, porque para mí es mi hermano y para ti, que eres cristiano, debe ser también tu hermano. Sí. Ahora, vean lo que dice el versículo 24, porque el versículo 24 es interesantísimo, que no dice mucho, pero dice mucho si lo leemos entre líneas. Versículo 23, te saludan Epafras, mi compañero de prisión por Cristo Jesús. Y después, ¿a quién menciona? A Marcos. Marcos. ¿Qué quiere decir? Que parece que la situación era conocida. ¿Sí? Y entonces a Pablo, por eso dijimos con autoridad, puede decir, debes perdonar como yo perdoné. Porque cuando perdonas, ves a las personas iguales y las ves como Dios las puede colocar y puede llegar a ser en las manos del Señor. Mira, Marcos es mi colaborador y está aquí, es mi compañero. Pastor, a mí me parece que en esta coyuntura, esa es la intención de Jesús cuando Él utiliza Mateo 18. Claro. Porque Él quiere que los asuntos de diferencias entre nosotros en la iglesia queden dentro de la iglesia. En la parte del jueves, que es lo que nos ocuparía esta siguiente parte, me parece que es importante que podamos entender esos 3 pasos que Mateo 18 presenta, palabras de Jesús, con el afán de que el asunto quede entre nosotros. Que se guarde la privacidad de una diferencia entre 2 personas, entre 2 individuos. No necesariamente tiene que atenderse públicamente. No. Comienza con uno a uno. Así es, y es que es claro, primeramente dice, habla con él personalmente. Uh-huh. Si se arregla el asunto, ahí se acabó. Allí queda. Uh-huh. Y queda entre 2 personas. Pero si el asunto es un poquito más complicado, si no se arregla, pues entonces lleva 1 o 2 para que vea el interés que tenemos en restaurar. Y pareciera ser que el Señor Jesús no quiere que se involucre más gente a fin de que las mismas personas no tomen partido. Porque de pronto, no, pues será que tiene razón. O del lado de quién me quedo, ¿no?
Y finalmente, el tercer paso que da, si yendo con uno o dos testigos no se arregla, entonces la iglesia, pero noten, de nuevo dentro del círculo de la iglesia. Y a mí me parece que lo que la lección de esta semana está presentando es que debiésemos mantener los problemas eclesiásticos dentro del círculo de la iglesia. Y me llama la atención que la palabra que usted utiliza en ese Mateo 18 es habrás ganado al hermano. O sea, el propósito final es ganar. La restauración hace que se gane. Todos ganan, gana Dios, gana la iglesia, ganamos todos, pastor. Entonces, eso, en un perdón y una restauración hay ganancia. Por eso decíamos que la restauración simplemente trae transformación. Otra vez nos transforma en los hijos de Dios que Él quiere que seamos. Porque la persona que perdona está haciendo lo mismo que Dios hizo con nosotros, perdonarnos. O sea, nosotros no merecemos el perdón, porque a veces es que me ofendió, no merece mi perdón. Bueno, si lo mereciera, no sería perdón. Lo que merezco, claro, lo merezco. Por ejemplo, merezco mi salario. Pues si trabajé, merezco mi salario. Eso es así de simple. Pero si un día en donde laboro se les ocurre dar un premio por lo que sea, ahora ese premio lo merezco, pues no. Ese dinero extra lo merezco, no. Lo que merezco es mi salario. Eso es como la parábola de aquellos hombres que son llamados a trabajar en la viña. Se contrataron por un denario. ¿Cuánto merecían? Un denario. Ahora, los otros no se les dijo cuánto se les iba a pagar. ¿Cuánto merecían? Pues los que habían trabajado por un denario decían, no, ese cuate le van a pagar 20 centavos del denario. No, a este le van a pagar 50 centavos. Este otro 75 centavos. Ellos hacían sus cuentas, pero no es así. Entonces, nosotros cuando restauramos la relación tenemos que aceptarla así. Somos restaurados otra vez al mismo nivel que teníamos antes. No dejemos que la amargura llene nuestro corazón. O sea, el primero que se daña es gracia inmerecida, Pastor Abraham. Es un tema bien delicado, Sí. porque yo creo que desafortunadamente en la iglesia hay muchas relaciones rotas y los involucrados asistimos cada sábado a adorar al Señor. Así es. Creo que debiéramos tomarlo muy en cuenta esto y tomarlo en serio y responder afirmativamente. Dice Mateo 5:23, por tanto, si al llevar tu ofrenda al altar, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda ante el altar y ve a reconciliarte primero con tu hermano. Entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. Pareciera ser entonces que si nosotros vamos a la iglesia a alabar a Dios, a adorarle, y tenemos Cuentas pendientes, como que nuestra adoración no es, como ¿verdad?, que el Señor dice, bien no está recibida siguiendo los exacto. pasos. ¿Por qué? Porque cuando estamos enojados con otros, primero se rompe la relación con Dios. Así es. O sea, ¿de qué sirve que traigas ofrenda a adorarme si estás en pleito con tu hermano? Deja ahí tu ofrenda. Esa acepta, yo la quiero aceptar. Reconcíliate y ven y ofrece tu ofrenda. Casi como al joven rico, una cosa te falta. Sí. Una cosa te falta. Así Ve y que- arréglate con tu hermano y regresas, ¿no? Y pastor, el Señor Jesús nos enseña, perdón. Dice, perdona aunque el otro no lo merezca, como ya se dijo. Perdona aunque no lo pida, Así es. porque a lo mejor ni le interesa tu perdón. ¿No? Y perdona aunque él no responda de la misma manera. Así es. Tú estás en paz con Dios, con los demás. Sí, yo creo que este segmento podríamos concluirlo diciendo, todos somos llamados a restaurar nuestras relaciones. Amén. Así es. ¿Verdad? Por lo que hemos dicho, todos somos llamados. Así es. Y de hecho me gustaría solamente dejar esto a manera de reflexión. ¿Cuántas relaciones están rotas de los que nos están mirando? ¿Un matrimonio deshecho? ¿Un padre que no le habla al hijo por años? ¿Estás enojado con un miembro de iglesia? ¿Hay familias que están peleadas y que no se hablan entre hermanos? ¿Qué relación debes restaurar? Dios permita que esta lección nos ayude a buscar a Dios y que Él, como el elemento restaurador, nos transforme y nos haga conciliar las cosas
con nuestros semejantes. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar a esta lección 10, la unidad y las relaciones rotas. Regresamos. Fuego santo de Dios, oh consolador y Dios, danos hoy de tu poder, fuego santo Hemos llegado al final de esta lección número 10. Vamos al tercer y último punto. Se ha titulado La unidad y las relaciones rotas. Ya hemos hablado del perdón, hablamos de la restauración y la transformación. Y vamos a hablar ahora de las funciones con propósito. La lección nos habla acerca de los dones. Pastor Isidro, cuando una relación se restablece, entonces todos nos vemos como hermanos, pero además todos nos vemos como instrumentos útiles, cada quien desarrollando una función, respetando el don de cada uno, todos contribuyendo a un propósito, y entonces la iglesia avanza. Sí, recordemos que muchas veces la iglesia cuando está en problemada se detiene.
Y es algo normal, o sea, se detiene porque no se pone de acuerdo en un asunto que se tiene que solucionar. Entonces, mientras esto se soluciona, lleva tiempo, o sea, lleva todo un proceso. Ahora, ¿qué es lo que se detiene realmente? Se detiene la misión. Y mientras se detenga la misión, pues el diablo está feliz también, ¿verdad? O sea, a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué tenemos problemas en la iglesia? Ah, bueno, pues porque el diablo sabe que mientras nos tenga ocupados con problemas y solucionando con los problemas, y como decimos a veces, si andamos con la manguera echándole agua para que el fuego se apague y andamos todo el tiempo con la manguera, la pregunta es, ¿y en qué momento vamos nosotros a llenar el carro de bomberos para que salga agua? Es decir, va a llegar un momento que se va a acabar y no vamos a solucionar nada, ni vamos a cumplir el propósito. El propósito de la iglesia es predicar el evangelio, ese es el propósito de esta iglesia. Por lo tanto, sanamos las relaciones para que ahora entendamos que los dones que tenemos, todos cumplen el mismo propósito. Cada uno de nosotros tiene un propósito diferente, un don diferente. Tú tienes un don que yo no tengo y tengo que aceptarlo. El gran problema es cuando no acepto que tú tienes un don diferente al mío. Pastor Armenta tiene un don diferente al mío y yo siempre lo he aceptado. Él es una de las personas que cantó en cuarteto desde que estamos en la universidad, él cantaba en un cuarteto. Pues yo no tengo ese don, bueno, tengo que aceptar. Armenta tiene el don, pues que lo use. Pastor Abraham, que además es médico, tiene un don, el don de sanidad, yo no lo tengo. Ahora imagínense, cuando unimos todos los dones, ahora todos avanzamos con el propósito. Pastor Armenta utiliza el canto para alabar al Señor en una campaña de evangelismo. Por decir un ejemplo, ¿no? El pastor Abraham para hacer una brigada médica. Y todo va para lo mismo. Nosotros, pues, para los dones que Dios nos ha dado. Todos trabajamos con el mismo propósito, la iglesia avanza unida y entonces no tan solo avanzamos para cumplir el propósito, cumplimos la orden que el Señor nos ha dado de predicar el evangelio, ¿no? Correcto. Podríamos decir que Dios nos ha dado esos talentos, esos dones, no para competir, sino para contribuir. Y el problema está cuando queremos hacerla de todólogos. Oh, sí, sí. Y invadimos la función de otro miembro donde se producen rispideces en las relaciones y de ahí la importancia, ¿no? De mantenernos cada quien en nuestra línea, conscientes que estamos contribuyendo hacia un mismo objetivo. Y aquí el doctor puede tener una mejor idea que la mía, pero la iglesia como un cuerpo, bueno, no todos somos manos, no todos somos ojos, no todos somos oídos, no todos somos pies. Quizá algunos, Doc, nos tocó ser apéndices, que algunos no le han encontrado mucha función a un apéndice, ¿no? Que solamente son para hacer alguna cirugía y enriquecer a algunos médicos, ¿no? Para quitarla. Ya se está descubriendo que sí tiene una función. Entonces, cuando entendemos nuestra función, entonces la maquinaria de la iglesia funciona para cumplir el objetivo, que es dar a conocer el amor perdonador de Cristo Jesús, que es finalmente lo que el Señor quiere que nosotros podamos poner en práctica, de tal manera que lo que predicamos, el que tiene el don de la predicación, lo hagamos de tal manera que detrás de la predicación haya un respaldo de mi vida diaria. De tal forma que mi ejemplo, yo no puedo predicar del perdón si estoy molesto con media iglesia o con mis compañeros. Entonces, ese don que Dios ha dado debiese ser utilizado en una forma complementaria con los otros dones que Dios ha dado a los otros miembros de iglesia, a los otros hermanos, ¿no? Correcto. Sí, pastor. Hemos de agradecerle al Señor que hay diversidad de dones, ¿no? Porque cuando hay diversidad de dones, la función de la iglesia se perfecciona. ¿Sí? En la iglesia hay diferentes obreros y diferentes ministerios. Y lo primero creo que todo el miembro de iglesia debe de aceptar es que el don es un don celestial. No es él el que tiene eso. Dios se lo da a él y no tiene por qué presumir. Juan 3:27, cuando Juan Bautista habla, dice, el hombre no puede recibir nada que no le sea dado del cielo.
Y en 1 Corintios 4:7 dice el apóstol, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? ¿Por qué presumes? ¿Sí? Tú todo lo que tienes te lo ha dado Dios. Sabes cantar, sabes predicar, hasta tu personalidad atrayente, todo te lo ha dado Dios. ¿Pero para qué? Para servicio, Amén. para los demás, no para estarlo presumiendo. Los dones no son para presumir, son para servir a las personas. Sí, porque finalmente, 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las efectúa uno mismo y el mismo Espíritu, y reparte a cada uno en particular como Él quiere. En otras palabras, lo que le tocó a uno no le tocó al otro. Yo me reía mucho con los chicos de Angola, ahora que estuve dando clase allá, porque de los que estudiaban teología, el 95% cantaban y cantaban muy bien. Y yo riéndome con ellos les decía, ¿saben qué, chicos? Parece que el don del canto se quedó aquí nada más en África y no nos llegó a México, le digo, porque en México los chicos de teología cantan, pero no, 95%, le digo, ustedes nada más hay como un 5% que no cantan, pero los demás todos cantan, y cantan bien, les digo, eso es lo que, o sea, no me molesta que canten, sino que cantan bien, pero esos dones que el Espíritu Santo dice que repartió como Él quiere, si a mí no me lo dio, yo tengo que aceptar, por algo no me lo dio. ¿Verdad? Por algo no me lo dio. Si me dio uno, por algo me lo dio también. Entonces, ¿qué don es más grande? Ninguno es más grande, ninguno es más chico. Todos los dones son importantes para Dios. Amén. Porque todos son necesarios para que la iglesia sea edificada. Primero, todos los dones no son para exhibirlos, es decir, para que yo los ande presumiendo. ¿Sabe qué? Pues Armenta, tú cantas, ¿verdad? Pero yo hablo 3 idiomas. Pues no es así. ¿Quién es más? Alabado sea Dios que Él canta, alabado sea el que habla idiomas, alabado sea el que sana, alabado sea el que enseña. Todos tenemos que entender que no podemos nosotros andar exhibiendo el don, que eso pasaba en la iglesia de Corinto, de tal manera que Pablo tuvo que decirles un día, bueno, ustedes están envanecidos porque hablan lenguas, pues si quieren presumir, yo hablo más que todos ustedes. Se acabó el asunto, o sea, no anden presumiendo por un asunto que Dios les dio para cumplir una función. ¿Y cuál es la función? Predicar el Evangelio. Entonces, el otro problema que tenemos es que a veces nos comparamos con nosotros a ver quién tiene más dones. Y la lección lo tiene de una manera muy interesante. Toda comparación con los demás, dice la lección, es imprudente porque nos lleva a 2 extremos. O te desanima o te enorgullece. Okay. Y si te desanima, no, yo no tengo los dones que tiene este pastor, él canta, predica, hace esto, hace lo demás. No, pues yo no tengo eso y me siento tan pequeñito que se me olvida que lo que tengo aquel no tiene. Y me siento tan pequeñito que entonces lo que tengo ni siquiera lo uso. Y eso se convierte en un problema. O me siento tan arrogante pensando que puedo hacer todo y que al final esto no lo puedo hacer y ahora yo mismo me deprimo porque hay algo que no pude hacer. Entonces me parece que todo eso es importante que nosotros lo podamos recordar, porque la lección dice algo también. Ambas actitudes de desanimarte o ser orgulloso o arrogante paralizan nuestra afectividad para Cristo y la comunidad que tenemos entre nosotros. Miren esa cita, cuando no haya rivalidad ni lucha por supremacía, cuando exista unidad, cuando se santifiquen a sí mismos, entonces las lluvias de gracia vendrán sobre ellos. Ahí está la clave, es mantener el equilibrio, ¿verdad? Y recordando que los dones o talentos que Dios nos ha dado son para servicio y cumplimiento de la misión. No debemos preocuparnos por los dones que no tenemos, porque esa decisión la toma Dios. Exacto. Le da a cada quien. Debemos ocuparnos en utilizar los que tenemos para el servicio de los demás. Amén. ¿No? Y el que tiene, bueno, todos tenemos un don por lo menos, dice la Biblia, ¿verdad? Y los dones no son para competir, ya se ha dicho, es para servir. No son para presumir, son para servir. Si yo en la capacidad que el Señor me ha dado, la cumplo,
entonces viene la satisfacción, porque mi función, que la realizo con humildad y sencillez, entonces va a complementar la función de otros, porque los otros no pueden hacer mi función. Entonces, la alegría, la satisfacción debe ser que mi función que Dios me dio, la estoy realizando, y que esa función que nadie más puede hacer porque Dios me la dio a mí, puede complementar el trabajo de los demás. Amén. Y todos unidos para cumplir la misión. Finalmente el éxito de la iglesia dependerá en una manera significativa en la medida en que nosotros nos mantengamos unidos, utilizando cada quien nuestro talento, nuestro don, con el propósito de honrar a Dios. Y la parte del viernes, la primera nota del viernes, me parece que la clave está aquí. Cuando todos los obreros tengan un Cristo que more permanentemente en su alma, cuando todo egoísmo esté muerto, cuando no haya rivalidad, lo que usted mencionaba hace un momentito. Quiero subrayar el punto, cuando Cristo esté en nosotros, soberanamente conduciendo nuestra vida. Entonces, esas divisiones en la iglesia se terminarán y nos ocuparemos todos juntos en cumplir la misión para que Jesús venga pronto. Que así sea. Hay un pensamiento bíblico que está en Romanos 12:3 y que me parece que podría ayudarnos a todo esto. Dice, por la gracia que me es dada, digo a cada uno de vosotros. Pablo nos está escribiendo ahora a nosotros para que entendamos la lección de esta semana. Me lo escribe a mí, ¿verdad? Dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con moderación, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si todos nosotros actuáramos así, ¿cuánto progresaría la obra del Señor? ¿Cuánto avanzaría el reino? Sí. Y yo les comentaba a ustedes entre bambalinas que el día que esta iglesia marche unida, el día que olvidemos ciertas diferencias, entonces yo creo que entonces terminaremos la predicación del Evangelio muy rápido, porque el objetivo común lo estaremos persiguiendo todos, ¿no? Amén. Y esta unidad se requiere a nivel local. Así es. Pero también a nivel como campo, como asociación, como unión, como división, ¿no? Como conferencia general. Esa unidad es la que finalmente nos permitirá concluir con la tarea que tenemos. Sí. Hemos llegado lamentablemente al final de esta lección, la lección número 10. Ha sido una lección, a mi parecer, muy edificante. Vamos entonces a concluirla agradeciendo la participación de todos los que componemos esta mesa y vamos a despedirnos con palabras finales también de cada uno de los ponentes, de los que estamos involucrados aquí. Pastor Isidro. Bueno, hermanos queridos, si tenemos alguna relación quebrantada, pidámosle a Dios que nos dé fuerza para poder restaurarla, que nos anime a ir y pedir perdón, aunque no seamos los ofensores. Recordemos, el perdón nos va a beneficiar a nosotros. Unámonos de tal manera que la gente que nos rodea pueda ver que mora el Espíritu Santo en la iglesia. Amén. Muchas gracias. Pastor Armenta. Creo que el argumento más poderoso en favor de la salvación de otros es una vida transformada. Qué bien sería que cada uno de nosotros permitiéramos que el Señor transforme nuestras vidas. Y donde haya que restablecer alguna relación rota a nivel familiar, a nivel de la iglesia, en nuestro ámbito de trabajo, donde estemos, que el Señor nos ayude a restaurar esa unidad, esas relaciones, para que el Señor pueda utilizarnos poderosamente en el lugar donde nos movemos. Muchas gracias. Pastor Abraham. Pastor, las relaciones se rompen. Y el lugar donde se rompen las relaciones, o más se rompen relaciones, pues es cuando convivimos más en la casa, en la iglesia, ¿no? Creo que hemos de seguir el consejo del Señor Jesús, buscar la paz con todos, ¿sí? Y en el asunto de adoración, no es un asunto humano eso de que yo tenga una diferencia con mi hermano. Es un asunto también divino con Dios. Cuando me enojo con mi hermano, rompo mi relación con Dios. Restablezcamos todo eso, pidámosle perdón al Señor, que nos dé su amor, que nos dé su perdón, para poderlo ejercer sobre los demás. Muchas gracias, Pastor Abraham. Hermano, ve al que transforma todas las cosas. Ve a Jesús. Él restaurará toda relación.
por rota o dañada que se encuentre. Les esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Gracias por haber estado con nosotros. Que Dios les siga bendiciendo y edificando con el mensaje de su palabra. Hasta la próxima.